Gloria a Dios para siempre, es su misericordia. Él ha sido bueno para con nosotros, ovejitas. Es para mí un privilegio poderles saludar en esta noche y suplicarle al buen Dios que nos mira, que nos ama, que está con nosotros, que en su fineza Él nos ayude en esta noche, ovejitas. Quiero pedirles que pongamos muchita atención porque hoy hay palabra del Señor que está bajando, que está descendiendo, que podemos decir, hermanos, que el Señor nos ha dado. A ver si tenemos sonido. Sí. Sonido. Creo que tenemos. ¿Sí hay sonido? Sonido. Uno. Hola, mi hermano Luis Fernando Murga. Sea bendecido el siervo. Talleres Automotrices Automurga. Gloria a Dios. Narda Borrayo, te bendigo, mamá. Doy gloria a Dios por tu vida. Qué padres más bellos los que Jehová te dio. Chato Rodo el Borrayo, te bendigo. Amado varón de Dios, ministro del Dios Altísimo. Sandra Úbeda, mi hermana mayor. Sea bendecida mi hermana, que nos bendice con su presencia acá en medio de nosotros. Y todos y cada uno de los que están ya congregados en esta hora con nosotros, mi hermano Julito Escoto, sé bendecido, mi hermano Abisaí Salazar de la Cruz, te bendigo, nene, ya días no te mirábamos, seguro has de tener mucho trabajo allá por la tierra de Austin, Texas, hasta donde te ha llevado nuestro Padre Celestial. También quiero saludar a mi sobrina Siria Anaid Corso Úbeda, a mi hermano Robert Sandoval, también te bendecimos, amado hermano Robert, mi hermana Maiva Verena, te bendigo, hermana. Agradecemos al Señor porque ya han ido descendiendo las batallas. Hermanita Brenda, hasta donde usted se encuentre, Dios la bendiga, la fortalezca, sea Él sombra a su mano derecha. Quiero agradecerle a nuestro Dios, hermano, que de una manera sobrenatural, mientras dormíamos nosotros, Dios detuvo la tormenta, el huracán, volviéndolo una tormenta. Mientras dormíamos, hermano, porque ya ve que las catástrofes más terribles siempre pasan de noche, hermano. Mire qué diablo tan ingrato, hermano, que el Señor lo reprenda. Mi hermano Gómez, mi hermana Brendita, Liseta Arriaza, la Chitía, hasta la hermana República de allá de Zacapa, hermano, Dios le bendiga. Hermana Lisette Portocarrero, Dios te guarde, doy gracias al Señor. Mi hermana Beli, también te bendecimos. Y bendecimos a todos aquellos que con amor esta noche se han agregado para saludarnos, para vernos. Sujei, te bendigo, Sujei. También bendigo a la familia Castellán Per, a mi hermana Brenda del CIDI, hermanita Elsie, gloria a mi Señor. Yo especialmente esta noche quiero suplicarles que pongamos toda la atención posible, hermanos. El Señor me acaba de dar una palabra terrible, tremenda, y es necesario que nosotros sepamos las cosas antes que vengan, antes que acontezcan, para que en el día que acontezcan no nos tomen por sorpresa. La Biblia dice que nosotros no somos como los que damos golpes al aire, o sea, sin saber, sino que conocemos las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. Quiero mencionarles algo, ovejitas, antes de comenzar en el amor del Señor. ¿Por qué nosotros los cristianos que creemos en el Señor, cristianos? Usted en ese ámbito ponga todo aquel que cree en Cristo, con las notables diferencias que éstas puedan tener. Pero la cristiandad, ¿por qué nosotros cargamos en una Biblia el Antiguo Testamento y en la misma cargamos el Nuevo Testamento?
si nosotros sabemos que el Antiguo Testamento de momento está detenido, está en una pausa a causa de los gentiles que somos ustedes y yo, que no somos hebreos naturales o de origen, y que entonces, ¿por qué cargamos nosotros lo que Dios de alguna manera pausó? Lo tenemos porque la Biblia dice que toda la palabra es buena para corregir, enseñar, para adiestrar, hermano. Y por el otro lado, la Biblia dice que todo lo que Israel vivió fue sombra para nosotros. Entonces vea, lo que mi mano puede generar por sombra no es idéntica a mi mano, pero enseña, sirve. Igual son todo lo que vivió Israel, es una sombra de lo que íbamos a vivir nosotros. O nosotros le llamamos tipología, figuras, apologías, todos esas formas de llamarle están bien. Pero para efectos actuales quiero mencionar algo. Hoy quiero que entremos prontamente a la palabra, aprovechando que contamos ya con el grupo que casi siempre nos sigue, hermano, predicando. No sin antes agradecerle al Señor que nuestro hermano el ingeniero Luis Miguel, por el que estuvimos orando, que los doctores le daban un 2% de vida de un 100, ¿verdad? O sea, la forma más diplomática de decir, mire, haga los arreglos. A él le dio el COVID, la cepa bien dura, un hombre de 1,95 m, 38 años de edad, joven, lozano, mozo, hermano, y pues no hubo más que hacer que resignarse, pero no, hermano, nosotros le hemos creído a Dios y contra toda obra del infierno, ahí está. Y si Dios permite que todo siga como va, este sábado ya le quitan el intubado y ya le abren una traqueotomía para que ya él le sea más fácil poderse oxigenar y entonces ya saturarlo por medio de formas externas. Y hay otros hermanos que apenas están entrando en el proceso de la sanidad de este virus, y también hay que orar, hermano. Por ética no podemos mencionar los nombres, los conoce el Señor, y a los que usted no conoce, pues como es el caso del amado ingeniero, le menciono su nombre porque usted a él no le conoce, pero lo conoce el Espíritu Santo, que es el que interesa que nos conozca. Gloria sea al nombre del Señor. Quiero comenzar, hermano, de lleno, entrar a la palabra bendita y santa del Señor. Amén. Tenemos en la Biblia la siguiente figura. Y aquí quiero que vayamos con trocitos, hermano. Armando con trocitos, como que fuera un rompecabezas, de pieza por pieza. No tenemos prisa. Escúcheme pues. Todos estamos de acuerdo esta noche con que el rey David, que fue el segundo rey de Israel, realmente era para ser el primero. Pero Israel, hermano, el pueblo de Israel se quejó con Samuel el profeta y le pidieron que ellos querían tener un rey como todas las naciones del mundo, ya que el único que ha vivido la teocracia genuina es el Estado, el país, la República de Israel, o el reinado de Israel es el que ha vivido la teocracia genuina, la de Dios. Entonces ellos se aburrieron de Dios y le dijeron: Samuel, queremos tener un rey como todos los países de la tierra. Y entonces el Señor le habló a Samuel y le dijo: déjalo, no te lo hacen a ti, me dejan a mí, me lo hacen a mí, le dijo Jehová. Y Dios le levantó un rey como el que ellos querían, hermoso, un hombre de una cuna noble, con todos los aditamentos como los tienen probablemente los presidentes, los reyes de la tierra. Dicha decisión le salió carísima al pueblo de Israel, y usted sabe que David fue ungido mientras Saúl estaba de rey y tuvo que huir de él. Los cronistas no se ponen de acuerdo si fueron entre 13 y más de 20 años de huir, pero saquemos el promedio, 16 años los dejó el rey David huyendo del endemoniado Saúl, que era rey de Israel y endemoniado. Alabe a Jehová y disimule. Se puede ser el gobernante de una nación
y caer bajo efectos de espíritus inmundos, hermano. Eso lo enseña la escritura y lo enseña la historia. Y si no, mire usted cómo terminaron, por ejemplo, los Césares. ¿Se recuerda usted que Calígula, hasta él ordenó que su caballo, hermano, fuese senador del Congreso o del Senado de Roma? Usted sabe la historia. Nerón le prendió fuego a Roma. Ellos paraban endemoniados, hermano, por el nivel de maldad que tenían siendo gobernantes, siendo gobernadores de los países sobre los cuales habían sido ellos puestos. Ahora bien, entonces si el rey David es figura de Jesús, ¿por qué? Porque fíjese, hermano precioso, que dice que era rubio y que era hermoso, el más pequeño de sus hermanos. De alguna manera su papá Isaí lo apartaba de sus hermanos y le daba tareas que no eran para un jovencito como era David. Casi lo estaba mandando a una muerte segura, a cuidar su rebaño de ovejas en medio de animales que aún hoy son depredadores y predadores, y que igual les da matar a la oveja como matar animales más grandes o a un humano, ¿verdad? Y tanto es que David mató leones, mató osos, cuidando las ovejas de su papaíto. Entonces notábamos como que Isaí se quería deshacer del rey David. Tanto es que David dice: en pecado me concibió mi madre. Ahí hay mucha tela que cortar. Y nosotros también sabemos que José no era el padre de Jesús, no el biológico. Ustedes y yo sabemos que José era el padre putativo de nuestro Señor Jesús, ya que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, quien a su vez concibió por obra y gracia y gloria y poder del Espíritu Santo. Amén. Pero también la Biblia dice, hermano, que David mató a Goliat, y Goliat era un gigante, figura de Satanás, y lo botó de primero de una pedrada en la frente. Dice que cuando Goliat lo vio, lo menospreció y le dijo: soy yo, perro, para que vengas a mí con palos y piedras. Y los palos era la cruz, y las piedras, ya ve que Dios le puso de nombre piedra a uno de sus amados apóstoles llamado Pedro. Pietro, piedra, eso significa el nombre Pedro. Así que si usted se llama Pedro, renuncia a toda dureza de su corazón y que Dios lo haga un Pablo, un pequeño, eso significa Pablo. Entonces la Biblia dice que de la primer pedrada botó al paladín, y de la segunda él con su propia espada le cortó la cabeza al gigante. Jesús en la cruz del Calvario, que sería la primer pedrada, derrotó a las potestades, y de todas maneras siguen molestando ahí, pero ya derrotadas, ya solo con permisión de Dios, hasta donde Dios dice. Por eso la Biblia habla de que la muerte reinó y da los espacios de dónde hasta dónde, porque el Señor vino a llevar cautiva la cautividad. Otro detalle es, miren, Dios no le permitió al rey David hacer templo, morada de él física, por cuanto él había derramado mucha sangre, y Jesús derramó toda su sangre. Pero dijo él: tu hijo me edificará casa. Y Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque atrás de mí viene otro, y él los guiará a toda la verdad. Entonces, si lo nota, el relevo de Jesús es el Espíritu Santo, y el relevo del rey David era nada más y nada menos que Salomón. Ahora yo quiero aquí, por favor, pedirles en el nombre del Señor que no se pierda un solo momento de la enseñanza, y si le van surgiendo dudas, pues yo quiero suplicarle que usted las vaya adjuntando, las vaya escribiendo, para que se las podamos responder de la forma más pronta y precisa que nos sea posible, y que nos permitan estos hermosos canales que hoy son de bendición, y la manera que ha permitido el Señor que nos podamos comunicar, en tanto que se reapertura y podemos nuevamente buscar su rostro. Por favor, recuérdense que el día 13 de septiembre tentativamente tenemos nuestra primera reunión presencial, como si fuese un autocinema. Ya le estaremos dando las coordenadas y detalles, pero usted vaya marcándolo allí en su calendario y disponiéndose en su corazón. Amén. Ahora, hermano precioso, el rey David era figura de Jesús, porque en él se unieron sus 12 hermanos.
Y Jesús, el discipulado que tuvo era de 12, uno por cada tribu, hermano precioso. Y son tantas y tantas y tantas y tantas similitudes entre el rey David y Jesús, que por eso uno es sombra del otro. Tanto es que Jesús, como él perdió su memoria ancestral y la fue recuperando según él iba creciendo, madurando, desarrollándose sobre esta preciosa tierra, él empezó leyendo los libros del rey David, hermano. Todo lo que del rey David había en su época, él fue conociéndose a sí mismo en la vida del rey David y de cómo fue traicionado. Ya ve que uno de los salmos dice: el que mojaba su pan conmigo me traicionó, con un beso en la mejilla me entregaste. Hermano, todo como iba a pasar, hermano, el Señor fue enseñado por las escrituras como profecía, como sombras, como figuras, como tipología. Ahora ustedes y yo, escúchenme por favor, todo lo que Israel vivió es sombra, es figura para nosotros. Los pecados en que Israel incurrió son los pecados en que la iglesia de Cristo, el Israel de Dios, está incurriendo, está cayendo. La misma comisión de pecados en que estuvo Israel los tiene la iglesia. Ahora mire pues, hay dos Israeles: el Israel geográfico o nacional, que es el que está en el Medio Oriente, y está el Israel espiritual, que somos nosotros, porque la iglesia de Cristo es una entidad que no había sido dada a luz y que Dios la sacó, por cuanto está escrito: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Ese es el pueblo de Israel, y los apartó. Pero a todos aquellos quienes le han recibido, les dio la potestad de llegar a ser llamados hijos de Dios. Y ahí ya entramos ustedes y yo. Lo que Israel desechó y no quiso, nos lo dieron a nosotros, en parábolas como las que el Señor Jesús mencionó, que habiendo preparado el Señor una fiesta para sus amigos, no quisieron llegar. Ese es Israel. Entonces mandó a sus siervos a invitar a todos cuantos hallaran, indigentes, personas en situación de calle, homeless, lo que fuera. Los invitaron, los trajeron y a comer aquellos deleites, aquellos elixires, hermano, aquellas pócimas deliciosas. Ahí sí que manjar de reyes, que son las que Cristo nos ha dado a nosotros al conocer las bellezas de la profundidad de su santo evangelio. Como dice el apóstol Pablo, insondeables son las profundidades del evangelio del Señor. Ahora vea, si David es figura de Jesús, entonces Salomón es figura del Espíritu Santo. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Alguien que diga amén, que levante su manita, que escriba amén. ¿Por qué? Porque a diferencia de su padre, Salomón no fue un hombre guerrero. Si usted ve en la Biblia, 2 veces se registran guerras tras la partida, tras la muerte del rey David, y luego no se vuelve a saber de una guerra más. Entonces nótelo. Empezó una etapa nueva, una dispensación completa y totalmente distinta. Y tanto es que Jesús se va y 50 días después, en la época de la cosecha, en la época de la fiesta del Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre como 120 que estaban en un cuarto que estaba en alto. Eso se le llama el aposento alto, una habitación que quedaba en una colina, en una montaña, en un cerro. Amén, dice hermano Escoto. Arturito, te bendigo, hermano Arturo, qué bendición. Por favor, me le dan muchas bienvenidas a mi hermano Arturo Suárez. Yo a él lo amo, lo bendigo. En esta casa amamos a mi hermano Arturo y a sus hijos. El Señor se llevó a su presencia hace algunos años a nuestra hermana Carol, su esposa, siendo jóvenes todavía los dos, pero se amaron con amor del bueno. Una muchacha que se convirtió a Cristo y lo amó y nos amó. Mi hermano Juan Toledo, lo bendigo, ya lo habíamos extrañado. Mi hermana Norma, te bendigo, hermana Norma Coleman. Raymond Coleman, te bendecimos, la gran familia del Jardín del Edén. Bienvenidos a la casa del Señor. Entonces, hermanos, si el Espíritu Santo es figura de Salomón, entendemos por qué a Salomón Dios no le dio la habilidad que tenía el rey David. Que el rey David era, en primer lugar, era ambidiestro.
lo mismo la derecha que la izquierda, hermano precioso, qué terrible, qué cosa más. Fíjese que David entesaba el arco de bronce, que ese era un arco solo para personas muy, muy grandes, hermano, y David siendo pequeño de estatura, él entesaba ese arco. Los hombres de historia dicen que David inventó más o menos 1000 instrumentos de guerra. O sea, él venía un guerrero, hermano. Lo mismo piedras que lanzan, machetes, lo que ese hombre tuviera, él era una máquina de guerra. Como lo es el día de hoy, digamos, el Mossad, los agentes de seguridad, los guardaespaldas israelíes, hermano. De hecho, quiero mencionar algo. Cuando en Guatemala secuestraron a la nieta del señor Miguel García Granados, quiero mencionar esto es de dominio popular. El Estado de Israel, en gratitud a que Guatemala había dado su voto, el voto decisivo para que Israel se volviese nación en 1948, el Estado de Israel mandó 4 hebreos a ayudar a rescatar a la nieta del que había dicho. Fíjese usted, fíjese hermano, mire cómo es terrible la vida. Miguel García Granados había estudiado en Inglaterra, no sé si en Oxford o en Cambridge, Inglaterra. Él era un hombre de mucho dinero y de una familia rica. Entonces estudió con un judío allá y siempre le decía desde niño, porque se preguntaban cómo eran sus países y él le preguntaba al judío, ¿y cómo es tu país? No tengo, ¿cómo que no tienes? Sí, fíjate que nos portamos mal con Dios y Dios nos echó entre las naciones, no tenemos tierra, pero tenemos la promesa, libro de Daniel, entre otras, que vamos a volver a Israel y miren hermanos, se hablaban. La vida cómo da vueltas, ¿verdad? Cuando este hombre llega a ser presidente, entonces se da el conflicto, Israel agarra 17 millas del desierto del Sarón por medio del general de las grandes guerras, el general Tuerto. Se recuerda usted que se llamaba Moshe Dayan. Y entonces se comunica con su amigo y le dice, mira, ahora presidente él de Guatemala, hermano, mira, es ahora cuando tu país va a ser nación, le dijo. Sí, le dijo, voy a votar en favor de ustedes, hermano. Uno no sabe dónde siembra. No siempre te va a dar la tierra abrojos y espinas, hermano, que tú siembras con amor y te muerden la mano. Nunca hay que morder la mano que le da de comer a uno, decían los abuelos, ¿se acuerda? Y votaron a favor de Israel. Entonces eso nunca se le olvidó al Estado de Israel. Tanto es que el Estado de Israel tiene un parque que se llama el Parque de los Justos. Ahí están sembrados cedros, hermano, muy especiales. Por ejemplo, ahí está el de la famosa lista de Schindler, Oscar Schindler, el alemán aquel que salvó tantos hebreos. Ahí hay un árbol con el nombre de él y recogen un shekel por judío al año. Hasta donde yo supe, habían 72 árboles con el nombre de gente que Israel ya los declaró justos por cuanto los ayudó. Y hay un árbol que tiene el nombre de Miguel García Granados, como el de un justo, que ayudó al estado de Sion, el estado de Israel. Y una vez al año recogen un shekel, y calcule usted, creo que son 11 millones ya de hebreos en todo el mundo, y le mandan sus 11 millones de dólares anualmente a la familia. El tema es que mandaron un contingente, mandaron un operativo, mandaron un grupo de 4 judíos a liberar a la niña o a pagar la mitad del rescate. Y fíjese, hermano, que la familia no quiso exponer a la niña a un asalto de tipo militar y pagaron el rescate, que es el rescate más caro que se ha pagado en Guatemala, a la guerrilla, hermano precioso, a la izquierda, que usted sabe que en Guatemala hubieron únicamente 3 facciones guerrilleras, ¿verdad? Y la cantidad que se pagó en aquella época fueron 50 millones de dólares. El Estado de Israel dio la mitad. Ahora, ¿qué pasó con los 4 judíos? Pues ya los 4 se quedaron a vivir en Guatemala. Uno fue el dueño de Proval, el otro fue el dueño de Transval, no me recuerdo el dueño de los otros, de las 2 empresas que todavía hoy persisten, empresas de seguridad. Pero quiero mencionarle que tengo un amigo que yo aprecio mucho, es soldado de esa época, y fíjese, hermano, que llegaron los jovencitos hebreos, chiquitos, jovencitos,
a la escuela politécnica, fíjese hermano, a enseñar, no sé hermano, tácticas militares propias del Estado de Israel. Y fíjense hermanos que me cuenta el que ahora ya era coronel retirado. Mira, me dice, yo era cadete todavía, estaba en formación, me dijo. Y eran, mira, me dijo, pero chavitos, igual que nosotros. Mira, me decía, se tiraban de los árboles disparando de donde fuera y como cayeran, pegaban, se ponían trapos, se tapaban los ojos y a pura audición pegaban. Mira, me dijo, para nosotros fue como una especie de hermano precioso de, no sé, un axioma, ¿me entiende? Un ideal, llegar a ser como ellos. Habiendo dicho eso, quiero ponerlo acá. Así era el pueblo de Israel. Así era el rey David, osado hermano. ¿Usted es así de osado o para todo tiene miedo? Si mira un ratón son aquellos gritos hermano, y ni siquiera de la señora sino del hermano esposo, por Dios bendito. Mire, se muere el ratón de un ataque al corazón del gran grito que pegó el hermano. Pero usted no es así, hermano, usted sí es valiente hermano precioso, usted sí enfrenta a los ratoncitos, ¿verdad, hermano? Ahora véame oveja, vea por favor, si el Espíritu Santo es figura de Salomón, ahora entendemos por qué Salomón en lugar de agarrar la espada y ser como fue su padre de hábil, Salomón era de lapiceros, Salomón era de lápiz, Salomón era de escribir. Wakenhood, cabal, esa sería la tercera empresa de las 4 que se formaron. No, si mire hermano, para hablar aquí amanecemos cuando iba a haber guerra entre Guatemala y el Reino Unido por Belice. El Estado de Israel, fíjese que juntó sus fuerzas y preguntó que quiénes querían ir a una misión suicida. El grupo Golán, Transvaal, Proval, Golán y Wakenhood. Castelán, vaya, para que usted vea que hay consenso en lo que hablamos. En la época del señor Shelalwerud García, que venía desde Bulgaria, sus ancestros, y fue presidente de nuestro país, que su hijo lo mataron, se recuerda usted en aquella famosa, como aquel antro que se llamaba Pandora, ¿se acuerda? El famoso Shelito. Fíjese hermano que el Estado de Israel juntó sus militares de la Fuerza Aérea y les dijo que había una misión con el 99% de posibilidades de no regresar con vida. Y siempre hay valientes, hermano. Y a que no sabe qué. Miren, el Estado de Israel es leal. Yo siento algo aquí especial, hermano. Mire, Benjamín Netanyahu, hablándole a todo el pleno de senadores y diputados de Estados Unidos, ¿sabe qué les dijo? Nosotros somos su mejor aliado, les dijo. Oh, hermano. Con nosotros ustedes no necesitan otro aliado, le dijo a Israel, a Estados Unidos. ¿Y sabe qué le dijo Israel? Y para nosotros, ustedes son nuestro mejor aliado, no necesitamos otro aliado. Pero escuchen, le dijo a Israel, eso está grabado y lo puede buscar usted, hermano. En la época de Obama se dio esto. Él dijo, y si ustedes nos dan la espalda, solos sé que saldremos adelante, dijo Benjamín Netanyahu, hermano. Y no crea que ellos hablan por hablar, ovejitas. Oh, hermano, mire, ellos saben qué hicieron, mandaron, no sé si 2 o 5 F-16 y estuvieron parqueados en una base militar de Petén, en un lugar especial entre la selva, por si había guerra, hermano. Ellos sabían que ellos venían a morir por el país que les dio la vida a ellos. Esas cosas no se olvidan, ovejas. Y la Biblia dice, aleluya, le dijo el Señor a nuestro padre Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Hermano, ustedes y yo vimos cómo Dios le arrebató la vida a Hugo Chávez Frías por haber maldecido al Estado de Israel, que no son ningunos santos, hermano, perdóneme. Yo no estoy tratando de cubrir el sol con el dedo gordo, ahí también hay desequilibrios terribles, pero son el pueblo del Señor como lo eres tú.
La gente te puede señalar y señalarme cosas que puedan ser reales, pero con todo y eso no dejamos de ser hijos del Altísimo, hermano, del que vive para siempre, del que dijo: el ángel de Jehová acampan alrededor de los que le temen, él les guarda y les defiende. Y decía el rey David: y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en el Dios de mi salvación. Bendito sea el Estado de Israel. ¿Cuántos levantan sus manitas y bendicen al Estado de Israel? La Biblia dice: orad por la paz de Israel. Te bendecimos, Israel. Te bendecimos, Israel. Te bendecimos. Estás labrado en la palma de la mano derecha de Jehová. Y era la niña de los ojos de Dios. Alabanzas a su nombre. Entonces, hermano, Salomón fue un hombre que se dedicó a hablar. Todo el capítulo 11 del primer libro de los Reyes, yo le ruego que usted lo lea. Yo quiero que me preste atención rápidamente a esto. Mire pues, cuando entraron los israelitas a la tierra de Canaán, la tierra fluía leche y miel. Habitaron casas que ellos no habían hecho. O sea, escúcheme, hermanos, si ustedes y yo, donde estamos terminando, nuestros hijos empiezan, ellos van a tener 40 años de holgura. Como nosotros tuvimos que llegar a los 50, 60 para ver de concluir, pagar la casa, el terreno, hipotecas, seguros. Israel entró con varias generaciones adelantadas. Había tal cantidad de economía a manera de frutos dentro de Canaán, que lo que no consumían lo vendían e hicieron toda una riqueza, lograron hacer riqueza. Era fácil para ellos. Entonces, habiendo dicho esto, quiero mencionarle algo. Estados Unidos solo le permite a un pueblo que no tribute en Estados Unidos, pero tiene que tributar, y que tribute en su país, y es a los judíos, hermano. ¿Cómo no van a tener ellos una sanidad económica si, por ejemplo, alguien de apellido Kaufman, Nieman, no tributan en Estados Unidos, pero tributan en el Estado de Israel? O sea, realmente hay un matrimonio entre ellos dos, y no digamos ahora con el señor Donald Trump, que honestamente no es una persona de mi agrado, por muchas cosas, pero se ganó mi corazón al yo ver la manera tan hermosa como ha tratado al pueblo de Israel, y no se avergonzó, hermano. Qué increíble, hermano. Ahora, y puso, hermano, la embajada en Jerusalén y la nombró como la capital, lo cual es bíblico, es la capital eterna de Israel. Ahora yo vuelvo con ustedes. El rey Salomón se dedicó a escribir. Dice la Biblia que si se escribiesen en libros todos los dichos que él dijo, no alcanzarían todos los libros de la tierra. La Biblia dice que todos querían ver el rostro de Salomón, que venían de tierras tan lejanas como la reina de Seba, la reina de Saba, que escuchó hablar de Salomón y vino a buscarlo. Y la Biblia dice que traía cantidades de camellos, dice que traía tal cantidad de madera de sándalo que nunca más en la historia hubo en Israel tanta madera de sándalo como en la época en que vino la reina de Seba, misma que se le adjudica que nació una tribu, ¿verdad? Porque ya ve que nuestro padre Salomón era un hombre muy alegre, hermano. Y entonces la señora pues ya se llevó una semilla en su vientre de Salomón, y de ahí hay una tribu que usted recordará que la salvaron los judíos de Etiopía, los famosos judíos etíopes, que los agarró aquel diablo, hermano. Se acuerda que secuestró el avión y Israel mandó un convoy a salvarlos. Ahí murió el hermano de Benjamín Netanyahu, Olev Netanyahu. En esa época era teniente del ejército de Israel, y eso fue algo tremendo, la osadía de ese ejército. Y hermano precioso, entonces ya quedamos que el rey David es Jesús, ya quedamos
que Salomón es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla, tanto habla que no le alcanza solo nuestro idioma de flexión. Él quiere bautizarte con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, y hay distintos géneros de lenguas, y hay lenguas angelicales, porque dice que cuando hablamos en el Espíritu, va al Padre y de ahí trae profundidades y nos las trae a nosotros, hermano, a manera de remas. Hermano precioso, el Espíritu Santo habla, igual que Salomón, hermano. Dice que él versó sobre todo lo que hay debajo del cielo. El capítulo 11 dice que nuestro padre Salomón habló desde los cedros hasta del hisopo, cómo crecían las paredes. Hermano, él habló de todos los árboles, de sus olores, de sus crecimientos, los frutos, las etapas, las épocas. Ese hombre amasó tal cantidad de dinero que por eso pusimos el rótulo ahí, hermano, y lo podemos leer en el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia, hermano, que no había hombre sobre la tierra, ni ningún rey que tuviera las riquezas ni la sabiduría que tuvo Salomón. Nosotros, hermanos, sabemos que fue el rey más rico de la tierra, como lo hoy sería, no sé, hermano, tal vez Qatar o Dubái. Estoy hablando por el PIB, ¿me entiende? No por otra cosa, porque por ejemplo en Qatar, si usted no sabía, no se paga el agua, la luz, transporte, medicina, estudios. Los impuestos no existen, solo si usted gana más de 1 millón anualmente. Es el país más rico de la tierra y tiene muy poca gente, es demográficamente escasa. Ahora yo vuelvo con usted, si ese era Salomón, entonces óigame, porque aquí quiero que usted me preste atención. De nuestro padre David se le conocen 4 mujeres con las que procreó hijos, de una de las cuales era Salomón, Betsabé. Betsabé es la que era mujer de Urías. Betsabé, me está corrigiendo Mariano, no sé en qué momento tuve un lapsus, pero Salomón era mamá Salomón era hijo de Betsabé, con la que David tuvo el problema de adulterio, que ella era esposa de Urías. Escuche pues, mire cómo fue el comienzo del pobre Salomón. Ya se imagina usted qué bullying le hacían al pobre Salomón en la escuela, hermano, o por WhatsApp, ¿verdad? Ahí viene el hijo de la querida, a saber, hermano, mire que a usted le hacían bullying, hermano, o usted era de los que hacían bullying. ¿Usted cómo cree que era el hermano Jairo cuando estaba en la escuela? ¿Yo hacía o me hacían bullying a mí? ¿Por qué se ríe? Usted me está haciendo bullying, ya veo. Pero escúcheme, hermano, no, la verdad que a mí no me afectaba el bullying. Cuando me decían gordo, sí les decía yo, miren, estoy chibola. Pero hermano precioso, lo que quiero mencionarles en el amor del Señor es que el rey Salomón empezó a tener un problema. Dios se le presentó en Gabaón y le dijo, si tú, le dijo, andas en los caminos que anduvo tu padre, yo te voy a bendecir, pídeme lo que quieras. Y le dijo Salomón, Señor, le dijo, parafraseándolo, la yegua es muy grande y yo tipunco, hermano. Y entonces Dios se agradó y le dijo, por cuanto no me pediste riqueza, no me pediste poder ni la vida de tus enemigos, sino me pediste sabiduría para guiar a mi pueblo, te doy la sabiduría y aparte te doy todo lo que no me pediste. Y hermano, efectivamente, no ha habido una época de mayor riqueza. Aquí quiero decirle algo, mire pues, todo lo que trabajó el rey David, papá de Saúl, lo cosechó, todo lo que trabajó David, papá de Salomón, lo cosechó Salomón. Lo que hoy me oyes tú, padre, que estás oyendo ahí, anciano de días, tal vez ya cansado, hermano, porque ya no tenemos la fuerza de cuando teníamos 20 o 30 años. Hay que reconocer que tampoco podemos exigirle al cuerpo lo que lográbamos hacer antes, hermano. Pero David, hermano, allanó el camino para que Salomón
no le costase lo que le costó a él. Aleluya, alaba a Jesucristo. Y tú le estás dejando el camino allanado a tus hijos para que no les cueste y que ellos alcancen lo que tú y yo no vamos a alcanzar, hermano. Que ellos sean prósperos, igual que tú, victoriosos, que no se depriman, que la derrota no entre a sus vidas, que se cae y se levanta, se cae y se levanta, que aprenda, hermano, por el poder de Jesucristo, que Dios lo envió a ser conquistador. La Biblia dice: pedidme cosas difíciles, ha dicho el Señor. Si quieres traer un carro, piensa en una tacuacina. Si quieres traer un dozer, piensa en traer, hermano, en el nombre del Señor, bulldozer y retroexcavador. Hermano, piensa en cosas difíciles, ha dicho el Señor. Oh, gloria a Dios. Pero cometió un grave problema, y es que nuestro padre Salomón es la figura del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Aquí quiero suplicarles una bondad. Para efectos de seguridad, es mejor buscar, siempre que haga búsquedas por Google, busque los resultados de la Real Academia de la Lengua Española, más que de Wikipedia. Para mí Wikipedia es muy confiable, soy honesto. De hecho, si no es la Real Academia, yo no le confío a otra cosa que no sea Wikipedia, ¿sí? Pero lo más exacto es la Real Academia de la Lengua Española. Y según el concepto que nos da ese organismo, ese ente, es que ecumenismo no es nada más que la tendencia de las iglesias o de las religiones a quererse unir y converger en una sola fuente. Ese es el término ecumenismo. En dicho de otras palabras, como usted lo habrá oído y yo, que es como se nos transmite ya a manera, hermano precioso, de información, de propaganda, dicen ellos: muchos caminos, un solo Dios. ¿Lo ha escuchado? Ese es el ecumenismo. Muchos caminos, un solo Dios, dice ellos. Mas Jesús dijo: muchos caminos hay, dice el hombre, que llevan a la vida, mas yo os digo que su fin es muerte. Solo hay un camino, y él lo dijo: yo soy el camino, y nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Por eso tú pídele a Dios que él traiga a tu esposo a sus pies. Tú pídele a Dios que traiga a tu nuera, aleluya, a tus yernos, hermano, a tus nietos. Dile: Jesús, esta tierra está colapsando, esta tierra sencillamente no te quiere. Es una tierra impía, pecadora, hermano, llena de traición, que usted enseña dónde venden tal producto, lo sacan a usted y ya se quedan ellos. Eso se llama traición. Y menciono algo, hermano: todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Si alguien a manera de traición te ganó tu empresa, te ganó tu economía, ¿cómo le va a ir a esa gente si la Biblia dice que Jehová carga en su mano una balanza que no está adulterada, hermano, y que Dios no tendrá por inocente al culpable? Y la Biblia dice que Jehová pesa los corazones, ovejas del Señor. Él pesa tu corazón y dice: hay nobleza. Pesa tu corazón y dice: él quisiera ayudar más. Pesa y dice: no, él tiene buenos deseos. Perdona al que le lastima, perdona al que le ofende, como está escrito en la palabra. Ahora yo vuelvo con ustedes. ¿Por qué es ecuménico o imagen, figura Salomón? Por un detalle: porque no obedeció a Jehová. Y quiero por favor que leamos el capítulo 11 del primer libro de los Reyes. Acompáñenme, ovejita. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos dicen amén? Iván de Mata está con nosotros. Tito Calderón, mi hermano, te bendigo. Tito Calderón, mi hermano Carlos Mejía nos escucha también. Mi hermano Roberto Gómez. También saludamos a Yesairi. Jessy, te bendigo, hermana Jessy. Dice la escritura: pero el rey Salomón amó, además de a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Aquí me quiero detener un momento. La primer mujer con la que se casó Salomón fue con la hija de Faraón de Egipto. Escúchenme por favor. ¿Por qué se hacían estos matrimonios? Eran matrimonios de conveniencia.
para generar alianzas, para firmar una paz firme y duradera. Yo no iba a atacar al pueblo donde estaba mi hija o mis descendientes, mis nietos. No, hermano. Entonces se casaban entre ellos. De esa cuenta, Faraón le dio su hija a Salomón, firmando de alguna manera tácitamente la paz entre ambas naciones. Ahora escuchen, pero nuestro padre Salomón fue más allá y él se casó con mujeres extranjeras. Cada vez, a ver qué les he enseñado en el Señor, ovejitas que me oyen, que me dan el honor de su presencia, de estar con nosotros esta noche. ¿Qué hemos aprendido que son las mujeres en la Biblia? Figura de qué es, por ejemplo, Rebeca, Raquel, Sara, Lea, hermano, Débora, María, Elizabeth o Miriam. Son figura de iglesias o de la iglesia. Cada vez que usted oiga hablar de una mujer en la Biblia, está hablando de la iglesia. El término es eclesia. Nunca antes se mencionó, hasta después de la muerte del Señor Jesús. Él mencionó el término eclesia, la iglesia, que somos nosotros. Escúchenme, por favor. Entonces Salomón empezó a casarse con mujeres extranjeras. Ok, entonces si son mujeres, son iglesias. Y si son iglesias, son iglesias extranjeras. Aquí quiero que me ponga atención. Aquí estoy entrando ya a lo medular. Aquí estoy entrando a la esencia del mensaje. Hermano, no se vaya a perder esto, se lo ruego, porque esto es lo que estamos viviendo exactamente ahorita. David, a pesar de ser el rey, que no hubo hombre sobre la tierra, ni animal o bestia, que lo lograse someter o vencer, solo lo venció el mismo David. ¿Cómo se llama el que derrotó a David? David, su propia alma. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y no se refería a ponerte chumpa, tomar algo para subir tu sistema inmunológico, alabe a Jehová y disimule. Y sí hay que tomarlo, hermano, no vaya usted también, es que yo tomo café, hermano, porque sin café es imposible agradar a Dios, primera de Jairo. Sí, pero también hay que tomar de todo, hermano, para mantenernos cañones, hermano. Escúcheme, por favor. ¿Por qué nosotros hoy sabemos que lo que Salomón hizo es figura del ecumenismo? Porque empezó a casarse con mujeres extranjeras que Dios había ordenado no se casaran. Ovejas, si mujeres quería Salomón, ¿cuántas habían en Israel que estaban a la mano del rey? Era otro tiempo, era otra dispensación, era otra economía. Pero sigamos leyendo. Oh, hermano, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque no solo el hombre busca a la mujer, hay una retroactividad. Esto es de dos vías. A veces el hombre es el que atrae, a veces es la mujer la que atrae, hermano precioso. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo Salomón 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Sigamos leyendo. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos. Hermano, el enemigo sabe cuándo atacar, hermano. Cuando eres joven, tú dominas a tus hijos. Va que se te resisten tus hijos, hermano. Pero la fuerza está en ti. Pero conforme vamos declinando, hermano, ellos se les hace más fácil por hablar de un tema. Y empiezan a gobernar, empiezan a manipular para no hablar de las esposas, hermano, porque honestamente quiero amanecer vivo el día de mañana. Aleluya. Alabe a Jehová y disimule, oveja. Gloria a Dios. Cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo delante de los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, o sea, un altar,
a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, la ciudad santa, hermano. Y oiga, qué delicado. Mire a quién le hizo también. Y le hizo también uno a Moloc, el ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de todo esto, que no siguiese a los dioses ajenos. Mas él no guardó lo que Jehová le mandó. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto has hecho esto y no guardaste mi pacto ni mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ahora yo quiero volver acá, ovejitas. Présteme todos sus sentidos, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Escúcheme pues. ¿Qué pasa si alguien se convierte a Cristo genuinamente hoy, ahorita? Póngase, que se convirtiera a Cristo. Bill Gates, hermano. Yo lo primero que haría es ponerlo en disciplina por mañoso, hermano. Mire que tiene que andar él metiéndose a vacunas, pero esa ya es otra historia. Si él se convirtiera a Cristo hoy, él mañana quiere amanecer de pastor y ya pensaría en hacer una hiper mega ultratera iglesia y una convención de iglesias y saber, cuando él tiene que empezar por el parqueo cuidando carros, ahí empecé yo, lavando baños, ahí empecé yo, acomodando gente, ahí ¿cómo va a ser que el licenciado cuidando carros, el doctor limpiando los? Así se empieza, hermano. David el rey empezó cuidando ovejitas. La Biblia dice: de detrás de la majada te llamé, dice Jehová. ¿Y de dónde llamó el Señor Padre a Jesús? ¿Acaso lo llamó de la Universidad de Harvard, de Yale, de Princeton, de Cambridge, de Oxford? No, a él lo llamó de la carpintería de su papá José. Ahí estaba él con su garlopa, ahí estaba él con su cepillo, su gramil, sus formones, su martillo, los clavos. El día que Dios lo llamó, era como de 30 años, dice la Biblia. Él vino y envolvió todo, limpió todo, hermano, recogió y se dedicó a servir a su padre de la carpintería. ¿Y vos de dónde venís? De la carpintería, mucha honra. Tal vez tú vienes de tu clínica, vienes de tu despacho. ¿De dónde te llamó Jehová? De donde te haya llamado, de un lugar excelso o de un lugar muy humilde, no importa. El que importa es el que te llamó, la voz preciosa que es reconocida entre 10,000. Así dice la Biblia: mi amado es reconocido entre 10,000. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y óigame pues, el problema de Salomón fue que se matrimonió, hizo pactos con las mujeres extranjeras. Escúcheme pues, hermano, ¿cuánta iglesia hay ahora extranjera viviendo en Israel? Porque alguien se lo permitió. Alguien se lo permitió. El libro de Ezequiel, capítulo 4, de Isaías, capítulo 4, ¿sabe qué dice? Mujeres hablando. Dice 7 mujeres por un hombre, dice. O sea, esa era la disparidad que había. Tanto es que dicen ellas: solo danos tu nombre. Nosotros tenemos nuestra comida, nuestro techo. Solo queremos tu nombre para no morir solas, ¿me entiende? O su semilla, nada más, pero no queremos ningún otro tipo de responsabilidad, como lo es esta generación. Es una generación que ya no ven el matrimonio, hermano, la manera de postergar la naturaleza humana. Ya los jovencitos de ahora piensan en casarse a los 35, 30 y algo de años. Hermano, es otra generación. Y no solo aquí, eso está en todo el mundo, en todo el orbe. Porque son por generaciones las que se dan. Hace 60 años se casaban a los 16 años, tenían 9 hijos y estaban felices, hermano. ¿Cómo hacían para chinearnos? A saber, hermano, para dar tanta comida, hermano, precioso. Pero, y no había coronavirus. Alabe a Jehová y disimule, hermano. Y ellas mismas, nuestras nanas lindas, parían en la casa, eso sí, sus 40 días.
bien guardados, se amarraban la cabeza, sepa Dios para qué, hermano, pero mire, su agüita de no sé qué con no sé cuánto, y ahí estaban. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora yo vuelvo con ustedes. ¿Sabe qué pasó? Cada una de estas 700 reinas y las demás concubinas, 1000 en total, ya todas las amaba, dice la Biblia. Escúcheme pues, ¿qué son? Son iglesias. Óigame pues, Salomón tuvo tanto dinero, lo podemos leer en el 10:14. El peso del oro que Salomón tenía por renta cada año era de 666 talentos de oro. Aparte, hermano, todo lo que le daban todos los demás países, lo que él tenía, él mandó a hacer escudos de oro puro, leones de oro puro, mandó a hacer querubines de oro puro. Todo lo que había en la casa de Jehová era de oro. Dice la Biblia que en aquel tiempo la plata era como hallar piedras en el camino. No valía la plata porque había tal exceso de oro que la plata era como hallarse una piedra pues tirada en el camino, así de común era. Ese fue Salomón, porque fue lo que dejó hecho, ganado el rey David. Pero Salomón no tuvo el trato de David. Por eso escúchenme, hermanos, no le haga fácil el camino a sus hijos, tampoco tan difícil que no logren pasarlo. Porque si usted le omite las fases que debe de cursar como cualquier humano, lo que está haciendo le es un daño. Es pan de hoy y hambre de mañana, decía mi abuela Cato, hermano. No, oveja, que él aprenda también a ganarse sus mejores tenis, parte del celular, parte del reloj. ¿Por qué? Porque él va a apreciar las cosas que después él va a tener, ovejas de mi Señor. Aquí quiero decirle algo. Mire pues, en su mano y en mi mano está entregar las áreas. Si yo quiero, entrego las áreas. Si yo quiero y si yo no quiero, no las entrego. Y sigo siendo hijo de Jehová. Eso sí, mi nivel de cercanía a Dios va a ser otro. Porque no se va a levantar en el mismo turno de resurrección, hermano, el ladrón de la cruz, que no se pudo bautizar, que no pudo diezmar, que no pudo ofrendar, que no pudo predicar, que no se fue a ministrar, que no fue libre de las almas, que no pudo hacer todo lo que hemos hecho, los que por misericordia hemos venido a Cristo a hacer buenas obras. En el mismo turno de resurrección en el que se va a levantar Pablo, hermano, Timoteo, Silas. No, hermano, por eso escúcheme, oveja. Las áreas que tenemos, esos son las mujeres extranjeras que hicieron pecar a Salomón. Ahora mire, era tal la profusión económica, era tal la gloria que tenía, que el día que inauguraron el templo de Salomón, la Biblia dice que se perdieron los turnos, cayó la gloria de la Shekinah de Jehová, del Kadosh Adonai, del Espíritu Santo, que dice que perdieron los turnos, los sacerdotes de la gloria de Dios que había ahí, hermanos preciosos. Oiga, y no es lo mismo ahora, pues. Hermano, han caído tales poderes y ustedes han sido testigos que yo llevaba el pensamiento de predicar de no sé qué y termina uno debajo de las bancas, en aquellas bendiciones, hermano. Usted a veces no quería ir a la iglesia y fue el mejor culto que pudo haber experimentado en su vida, porque es el tiempo de la abundancia, como está escrito, que dice que el rey ordenó que a nadie se le pusiera límite en el vino, sino que cada quien bebiese como él quisiese. Esta es la época en que el Espíritu se da sin medida, hermano precioso. El hambre y la sed que tú tengas, te dan y te dan y te dan y te vuelven a dar, pero tú tienes áreas extranjeras dentro de ti, el área del orgullo, el área de la mentira, el área de ser pendenciero, el área de la autosuficiencia. Hermano, 31 reyes menciona el libro de Josué. Incluso está el área de la luna, hermano. Usted no conoce gente lunática, no. Ya ve que, ay hermano, la luna ejerce la fuerza sobre el mar, y el mar cambia 8 veces sus oleajes. Usted no conoce gente así, hermano, que en la mañana le dice que lo ama, que sin usted se muere, y en la tarde por poco lo atropella con el carro y que lo odia. Lunáticos. Hay que entregar el área de la luna, alabe a Jehová.
y bendiga su nombre y disimula, hermano precioso. Por eso la Biblia dice que sean sin doblez los hombres, que tu sí sea sí. Usted no conoce gente que hoy le dijo que sí y ya mañana usted llega con la pena de que le vaya a cambiar la palabra. Ajá, pero también conoce gente que es gente de palabra, que le dijo sí y el otro le dice vos, y peor si mañana que llegues te dice, mira, dice que mejor ya no, que le dice usted. Yo a él lo conozco y sé que ese hombre es un hombre de palabra, dice. Entonces, hermano, escúcheme. ¿Qué pasó con Salomón? Empezó a traer iglesias sin depurarlas. ¿Qué pasó hoy, hermano? Solo la Alianza Evangélica de Guatemala cubre a más de 200,000 iglesias en Guatemala. ¿Cómo nacieron? ¿Cómo hubieron? ¿Sabía usted que en Guatemala tenemos iglesias que valen 150 millones de dólares? Alabe a Jehová y diga, yo no conozco ninguna, hermano. Imagínese, hermano precioso. La pregunta mía es, ¿será que son nacidas en Israel? Porque Dios les ordenó que no se casasen con ellas. Y si fue lo primero que Salomón hizo, hermano. Hay una que para el Día de la Madre hacen celebración de 8 de la mañana a 4 de la tarde, hermano, con concierto de marimba y hasta pasan los hermanitos a bailar las chancletas de Nayo Campero, hermano, en el templo del Señor, en el templo que Él limpió con su sangre. Hermano precioso, escúcheme, ha sido tal la explosión espiritual que gente que no es convertida a Cristo, pero que tienen una jerga, una verba, una labia, hermano, ponen la iglesia y es una mega iglesia, hermano precioso, o quitémosle el nombre mega iglesia, porque ese término ya es usado en nuestros ambientes, se vuelve una iglesia gigantesca y lo que menos es esa persona es ser un verdadero hebreo, es una de las mujeres extranjeras, ¿ya me está entendiendo? Entonces ellas van a ir creciendo y como no conocen la doctrina del Señor, se van a volver ecuménicas. Muchos caminos, un solo Dios. Vos hombres que aquel cree en la reencarnación, dice que antes era un chucho, a veces se pone a aullar, fíjate, y ahora dice que es humano. Pero no importa, hombre, que se venga él con sus 10,000 feligreses que también creen que fueron elefantes, arbolitos, gatos y todos juntos, hermano. No, hermano precioso. La Biblia dice, no os unáis a yugo desigual. Y no está hablando del matrimonio, hermano. La Biblia dice, no pondréis 2 semillas distintas en un mismo surco. No pondréis a arar al buey y a la vaca juntos. Eso lo dijo el maestro, hermano precioso. Y aquí quiero decirle algo terrible para mí. Óigame, présteme atención. Yo estoy entrando ya a la parte final. Ya se ve la palabra meta, hermano. Cuando Pablo comenzó a predicar y fue llamado al evangelio, porque Pedro no iba a poder. Pedro no iba a poder, hermano. Pedro ya andaba pensando en circuncidar a los gentiles, en volver a los rudimentos, en volver a la ley. Entonces Dios convirtió a Saulo de Tarso, le cambió el nombre, le puso Pablo y fue el perito y arquitecto de la iglesia y escribió, por lo menos de las que tenemos, 14 de las 27 cartas del Nuevo Testamento, él las escribió, porque nos hace falta la primera carta a Corintios, nos falta la carta a la Odisea, nos faltan, hermano, pero de las que hay, él escribió prácticamente la mitad. Y dice Pablo, todo hombre va a ser juzgado por mi evangelio, dice Pablo, hermano, mire la excelsitud que tuvo ese hombre. Se lo repito, Pablo dice, todo hombre será juzgado en base a mi evangelio. Ese hombre cubrió todas las aristas de la iglesia que estaba naciendo. Ahora mire pues, Pablo no tenía un problema. ¿Sabe qué problema no tenía Pablo? Que como no había iglesia, entonces no había un parangón, no había algo en qué comparar. Era lo único que había, hermano. ¿Me entiende lo que le digo? Era el único proveedor, la única surtidora. ¿Cuánta barrotería no se llama Momos o la surtidora? Híjoles, hermano, como los nombres de la iglesia. Si usted busca mi nombre o la iglesia por el nombre de la iglesia,
Es fila de iglesias que se llama Iglesia Palabra Viva, hermano precioso. Escúcheme, por favor, ovejas del Señor. Fue tanto el evangelio que tenía Pablo, que cuando él empezó a crecer, iglesia que había, era iglesia de ellos, del discipulado apostolar. Óigame pues, se juntaron los apóstoles del Cordero y los apóstoles del Espíritu Santo. Apóstoles del Cordero son los que Jesús dejó, y apóstoles del Espíritu Santo son los que Cristo, el Espíritu Santo levantó, como Pablo, como Bernabé, como Timoteo, como Silas, que también eran apóstoles. Por eso Pablo dice: ¿no soy yo apóstol también? ¿No he visto yo al Señor como ustedes lo vieron? ¿No son ustedes corona mía? Hablando de iglesias, ¿no he trabajado yo más que ustedes? Dice Pablo, defendiendo su apostolado. Ahora escúcheme, oveja, óigame esto. No había más, pero ocurrió algo, hermano. Mire pues, si usted quiere buscarlo, en la tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Ahí se lo voy a poner ahorita en la pantalla para que usted lo vea. Tercera de Juan 1, 9 y 10. Había un tipo, hermano, que se llamaba Diótrefes. Dice Juan: y Diótrefes no nos deja entrar, y no deja entrar a los discípulos a nuestras iglesias, dice. Oh, oiga, pues. Levantaron una iglesia, no sé, en su colonia, en su pueblo, en su barrio. Y vino Juan y puso un pastor ahí, que después le dijo: no, aquí ya no entras. Pero siervo, si yo te puse, porque el Señor, sí, pero no, aquí ya no entras. Y toda la congregación, yo les voy a enseñar lo que yo quiera. Mire, empezaron a tener problemas con que ahora iban a haber otras vertientes. ¿Por qué? Porque este Diótrefes que le estoy mencionando yo, probablemente tenía un área extranjera, una mujer extranjera dentro de él, de envidia. Entonces él no quería que brillara el apóstol Juan, sino brillar él. ¿Me entiende lo que le digo? Igual otro hombre, hermano, Alejandro, el calderero, dice que le hizo tanto daño a Pablo, y era líder, él era un ministro, era un pastor pues, era pastor, era mañoso, cristalero, saltacharcos, vividor y cuanta cosa usted se pueda imaginar. No dice Pablo: me temo que tras de mi partida, dice Pablo, lobos rapaces, vestidos, hermano, escuche, con la piel de oveja, o sea, el manto de piedad, pero negando la eficacia de ella, ingresarán a la grey de Dios y no la perdonarán. Ministros que están hoy, hermano, y brillan como grandes ministerios, y son los puros demonios, hijos del diablo. Y no dice la Biblia: en aquel día se me acercarán y me dirán: Señor, Señor, si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos los enfermos. Y el Señor les dirá: apartaos de mí. Oiga lo que les va a decir: hacedores de maldad, nunca os conocí. Vaya, y yo le pregunto algo: de las cosas que dijeron que hacían para Dios, dígame cuál estaba mal. Liberar endemoniados, sanar los enfermos, o sea, tenían poderes. Es que Dios respalda su palabra, hermano precioso. Si hasta el diablo la conoce y no se acuerda que le decía al Señor: lánzate de aquí, porque escrito está: enviará a Jehová sus ángeles para que tu pie no resbale. Convierte hermano, él sabe la doctrina. Oveja del Señor, el hombre clavado en la cruz le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba ahí por malhechor, homicida, violador, a saber qué, que merecía la muerte, pero sabía la doctrina, porque le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, hermanos, dígame, ¿quién no conoce el evangelio ya, hermano? Dígame, hermano, si uno está comiendo y llega el mariachi, va, hermano. Ahí llega el mariachi con el tololoche: por tu maldito amor, dice, mire, le cantamos una canción, dice, de Chente, de Miguel Aceves Mejía, de Juan Gabriel. ¿Cuál le gustaba a usted de él, hermano? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué voz? La farsante, hermano. Y usted le dice: fíjese que somos cristianos, sabemos coritos, dice, un día a la vez, las 99, el mismo mariachi, hermano. Olvídese, hace 50 años
¿Qué mariachi vas a ver un coro? Oye, hermano, hasta el encargado del mariachi creo que es, ay, mejor no hablo, hermano, pero hasta su iglesia ha de tener el mariachi ingrato, hermano. Entonces yo vuelvo con usted. Ya me entendió. 1000 iglesias tenía Salomón. 1000, pero extranjeras. 1000, pero con ministros sin restauración. 1000, pero que solo termina la alabanza. Y tráigame los papeles de su carro, los papeles de su terreno, de su casa. Son unos delincuentes, hermano, precioso, que no perdonan la grey. Así dice la Biblia, y no perdonarán la grey. O sea que no perdonan, como decimos en vulgar latín, chapín, hermano, coloquial. Que van de casa en casa, dice, hermano, vaciando las casas de las personas. Entonces yo vengo con usted, escúcheme pues, esto no es algo nuevo. Un hombre de nuestra funcionalidad espiritual fue a cantar al lugar que usted y yo conocemos, que nos es prohibido llegar a cantar, al templo de Dagón, de Moloch, de Astoret, de quién más, hermano precioso, de Quemos. Hermanos, mire los ídolos que mencionó ahí, no podemos ir a cantar ahí. Pues este hombre fue a cantar ahí, hermano. Y es un hombre que cada una de sus canciones evangélicas no tiene menos de 10 millones de vistas. Y quiere que le diga algo. Ahora yo me pregunto en mi corazón, ¿será que ese hombre es genuino? Porque le voy a decir algo que nunca había pensado en 34 años de evangelio, nunca. Cuando Judas vendió a Jesús, óigame pues, Judas no había entregado el área de la traición. Él no la había rendido, hermano. Óigame pues, a él le dieron precio por Jesús. Y él tenía 3 años y medio de haber andado con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén para saber que están ahí? Yo ya estoy concluyendo en esta hora. Aquí voy a ver, hermano precioso. Aquí estamos, aquí estoy viendo los que están con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Denis, también te bendigo, mi hermano Denis Calijao, Carlita Rivera, Roberto Gómez, Carlita Rivera, Jessy, escúchenme. Ah, qué linda. ¿Cómo se llama la hermana? Mi hermana pastora, mi hermana Jesús, Dios la bendiga. Fíjense, hermanos, que Dios me dio la gloria de pastorear a su hijo en el jardín del Edén, que ahora es pastor, Josué. Y su mamaíta, hace muchos años, su esposo la abandonó. Y ella, en lugar, hermano, de darse a la derrota, puso frente de pedernal, y no habiendo ningún varón que quisiese continuar la obra, ella siguió, hermano. Y hoy, casi 40, 50 años después de haber comenzado, es una iglesia preciosa, hermano, linda, digna de emular. Sí, pero fueron 50 años de soportar. Y dice la Biblia, el que con lágrimas siembra la semilla, con gozo la va a cosechar. Bendita sea, hermana. Yo la bendigo y es un honor para mí tenerla dentro de la audiencia en esta hora. Escúchenme, hermanos, por amor al Señor. Óiganme, yo les mandé un video hoy de cómo una pareja de 2 personas del mismo género, del mismo sexo, buscan casarse en una iglesia. ¿Por qué en una iglesia, hermano? ¿Por qué afrontar a Dios si ellos conocen de biología? Déjelo religioso. Ellos conocen de biología. ¿Por qué afrentar a Dios? Pero le estaba hablando de Judas, perdón. Mire, Judas tenía 3 años y medio de haber caminado con el maestro, de que la gente lo miraba, lo vieron tal vez hacer milagros a él, a Judas. Y encima él cargaba la bolsa del dinero y se robaba el dinero, dice la Biblia. Aparte le dieron otras 30 monedas, que era lo que se pagaba por un esclavo. Entonces yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Judas no se hubiese ahorcado? ¿Qué cree usted que hubiera pasado? Porque dice la Biblia que aparte de ahorcado, se reventaron sus entrañas y se salieron. ¿Se acuerda o no se acuerda? Yo nunca había pensado, hermano,
que Judas hubiese comenzado otra línea religiosa. ¿Cuántos dicen amén? Honestamente, si era lo que él sabía hacer. Él tenía la fama del maestro. Es que yo anduve con el maestro y fíjense que me dijo que ustedes me dieran su dinero, su carro, sus calles. Sí, la gente, las ovejitas, hermano. Por eso Dios a él le dijo: lo que vas a hacer, le dijo a Judas, hazlo pronto, le dijo. Simón el mago, ¿se acuerda que ofreció dinero por conocer cómo funcionaba el Espíritu Santo, hermano precioso? Por eso, ovejas, escúchenme. Cuando vino Ananías y Zafiras queriendo engañar al Espíritu Santo, queriendo que aceptara a Pedro, las iglesias extranjeras no podemos, hermano, y quiero terminar con esto. Hubo un emperador romano, un César, que se llamó, que era el hijo de Helena. ¿Cómo se llamaba este varón que ahorita se... Constantino, nombre del cual lleva Constantinopla. Él se convirtió al evangelio, hermano. Él se convirtió al evangelio y él dijo: no más persecución a los judíos, no más circo romano, no más ponerlos, los sembraban por su ano, hermano, a nuestros hermanos, y les prendía fuego Nerón y con eso iluminaba sus jardines todas las noches. Se calcula que 1,5 millones de cristianos murieron en el circo, en el que está ahí en Italia. Si usted va a Italia, no vaya a ese lugar, hermano, es un lugar bajo maldición. Si ahí cayeron chorros de sangre que se lo daban de comer a bestias para deleite de los romanos, ¿sabe qué les decían? Renuncien a Dios, porque como César era Dios el que estuviera a cargo, ¿verdad? César es un título. Claudio César, Nerón el César, Calígula César, y dentro de ellos estaba Constantino. Renuncian a Dios. Y está la famosa historia, ¿se acuerda? Cuando aquel niño le dice: papi, ¿vas a renunciar a Dios para que no nos coma los animales? No, mijo, le dijo: esta noche cenaremos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y salió con sus nenes a que lo devoraran. Hermano, mire qué gente cristiana era esa. No que ahora si no la saluda el hermano pastor, ya no va a la iglesia porque no lo saluda. Y tal vez el hermano pastor algo chocolate que ya no mire lejos, hermano. Que no sé quién le hizo cara. No, ovejas, no. Usted tiene que amar a Cristo. Yo pertenezco, yo nací en Cristo, en una iglesia que se llama Elim, donde habían entre 20 y 25 mil ovejas. ¿Acaso iba yo por mi pastor Otoniel? En 20 años que caminé con ese santo varón, unas 5, tal vez 10 veces yo le di la mano, un par de veces. Es que yo no iba por Otoniel, yo iba por la gloria del Espíritu Santo, aleluya, que caminaba con ese santo varón, la gloria que ese hombre tenía, ovejas. Usted que me mira ahí, camine con Cristo porque le ama y cuídese de algo. 1,000 iglesias falsas. Oh, yo me quedé espantado, hermano. Y me quedé más espantado que no dejaban al apóstol Juan, al que escribió el Apocalipsis, Diótrefes. Ya no lo dejaban ni entrar a la iglesia, ni a los que él mandaba. Cerró las puertas, pero se quedó con la iglesia, se quedó con la doctrina. Siguió él predicando, ¿qué? A saber, por eso es, ovejas, que ya cuando se metieron los detalles helenísticos, cuando ya se metió la metafísica de Aristóteles, todo eso lo estudia uno en el en el seminario, hermano, de cómo entraron las sutilezas de las fábulas, hermano, de todo, de la Ilíada y la Odisea de Homero, y cómo la fueron cristianizando, incluyendo la Navidad o Natividad. Jesús nació en el mes de septiembre, hermano. Oh, hermanos de mi corazón, yo quiero terminar en esta hora. ¿Por qué puse Salomón el ecuménico? Porque el Señor se adelantó cuando era joven y le dijo: no te cases con ellas porque van a desviar tu corazón. Y fue lo que pasó. Cuando él ya fue viejo, estas mujeres le desviaron su corazón a sus dioses. Les quemó incienso, les hizo templos. Miren, hermanos, perdónenme, conforme los años van pasando, uno se vuelve más conciliador,
o más débil. Y empiezas a permitir y o a hacer cosas que antes no hacías. Por eso, pon una línea de una vez, hermano. Quien quiera estar contigo, que esté contigo en base a esos lineamientos. Esa es tu regla de oro. Ese es tu decálogo, hermano. El viejo que yo tuve, aún de 80 años, hermano, seguía siendo una plomada, hermano. Tal vez ya cascarita, hermano, como son 80 años en un humano. Pero seguía teniendo aquel carácter, su mirada. Que su no era no y su sí era sí, hermanos preciosos. Mamá que me oyes, tal vez por la diabetes te quitaron una tu piernita, una tu mano. Que eso no te haga doblegarte para permitir que el marihuano de tu hijo fume esa droga, hija del diablo, en tu casa. Dile no, aquí no, porque esta casa se le ha entregado a Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Porque Salomón, cuando fue viejo, le torcieron su corazón, hermano. Ha sido tanta la expansión de la iglesia que los vemos con jets, los vemos con yates. Y perdóneme, hermano, yo no soy un amargado, Dios sabe que no. Si yo tuviera la posibilidad, yo sí tendría un jet, hermano, y lo usaría para el evangelio, hermano. Si yo tuviera dinero, yo sí alquilaría, hermano, en cadena nacional. Si son canales capitalistas que lo que quieren es dinero, y tiraría una semana de evangelismo, hermano precioso, diciéndole a la gente que este no es el fin, pero que es principio de dolores, y que cuando una mujer entra en trabajo de parto, hasta que nace la criatura, se acaban los dolores. Esto ya no se detiene, esto va a ir gradual. Hoy fue un virus, mañana va a ser una bacteria, después va a ser una guerra, después va a ser un ataque cibernético, después va a ser una invasión, después, hermanos de mi corazón, ya lo hemos predicado, que primero fue el ganado, cuando en los tiempos de Faraón y de José, y después fue lo verde. Y yo les decía de esos españoles que están los videos en las redes, donde ellos están filmando los cielos de España, un cielo primaveral, pero celeste el cielo, y de la noche a la mañana, sin tránsito aéreo, porque estaban cerrados todos los aeropuertos, un montón de estelas que dejan los aviones. Y ellos, que son gente estudiada, decían, miren, ¿qué estarán vertiendo en los aires? ¿Qué estarán echando sobre? Y personas en distintas latitudes filmando lo mismo. Ovejas. Y no, mientras dormimos, pues escuchamos aviones entrar y salir en nuestro país. Y así podrían pasar aviones ahora echando, no sé, herbicidas para que no haya este año cosecha, hermano precioso. Hermano, si mire, si China, que está aquí en la Biblia, que fue la que hizo lo que hoy estamos sufriendo, aquí está en la Biblia desde hace 2000 años, no se tentó el alma, como decimos en Guatemala, para los que nos ven en otros países, en soltar este agente bacteriológico o viral, ya no sabemos qué es, hermano. No se tocó el corazón por saber si tienen. Si tuvieron esa fuerza para hacer eso, hermano, mire, perdónenme. Yo sí he llorado gente, hermano. A mí, de todos los que me han encargado a llorarle a Dios por coronavirus, 2 únicamente se nos han muerto. Pero sí los he llorado, hermano, porque era gente que todavía tenía 20 y 25 años de vida. Y que esto, por una disputa, hermano, de quién va a gobernar la tierra, del nuevo orden mundial, de que no quede Donald Trump, hacer esto no es correcto, hermanos. Y Dios se los va a cobrar. Ahí se acordará de su hermano Jairo, porque la Biblia dice que Dios es vengador de todas estas cosas. Así que tú y yo, que estamos esta noche viendo este mensaje, yo te quiero invitar a algo, porque tú me dirás, hermano, todo lo que esta noche ha dicho, lo entendí, no se me quedó todo, pero estoy de acuerdo. Pero yo no he tenido la experiencia personal con el Dios de Salomón, con el Dios de David, con el Dios de Pablo, de Pedro, con el Dios de Constantino, de su mamá Elena. No he tenido la experiencia, hermano, de haber conocido al Dios de San Gregorio, que fue una
belleza de hombre, un hombre santo, hermano. Pues esta noche te quiero invitar a que recibas a Jesucristo en tu corazón. La Biblia en el libro de Romanos capítulo 10 y versículo 9 dice que si con tu corazón creyeres que Dios levantó de entre los muertos a Jesús y con tu boca lo confiesas, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Usted me dirá, hermano, yo sí creo que Él murió, creo que descendió a los infiernos y al tercer día lo resucitó su papá Jehová. Si Él tiene todo poder, Él es la resurrección. Yo sí lo creo y lo confieso y Él es mi Señor. Usted es salvo, hermano. La gente se burla y nos dice, y tan fácil, a nosotros es fácil, pero el que compró nuestra salvación, a él sí lloró, hermano. Para él dice que le decía a los discípulos, ayúdenme a orar. Estoy triste hasta la muerte, hermano. Saber que sentía mi lindo hermano, nuestro Cristo, que tomó su lugar y el mío en la cruz del Calvario y en el lago de fuego. No se avergonzó de nosotros, pero ahora tenemos que entregar toda extranjería, todo lo que trajimos del extranjero, la mentira, el odio, el chisme, destruir a otras personas, que te enteraste de algo y ya andas viendo aquí. No, hermano, no. Aprende a que si estás en Israel debes de ser israelita. No haga lo que hizo nuestro padre Salomón, de levantarle templos al odio, templos a la amargura, templos a Moloc, templos a la vanidad. No, hermano, no, hermano, no. Humildes delante de Jesucristo. Padre Celestial, alabo tu nombre, Señor. Siento tu precioso poder paseándose ahí en las casas. Tú compraste con tu sangre nuestras vidas y nuestra vida te pertenece, Señor. En esta pandemia el que tiene la última palabra se llama Jesucristo. De Luis Miguel, el arquitecto, nos dijeron tiene el 2% de 100, el 2% de posibilidades, de probabilidades de vivir. Jesús trabaja con el 0.00001%, porque Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Alabanzas a Jesús. Si estás enfermo de esta enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret, engrilleto toda enfermedad, reprendo la diabetes, reprendo el coronavirus, reprendo todo derrame, reprendo todo infarto, reprendo todo problema renal, hepático, pulmonar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda ceguera, en el nombre de Jesús, fuera la ceguera, fuera la fiebre, te reprendo fiebre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Irracasoja manso. Padre, yo vengo a poner la vida de Mario Batres. Mario, en el nombre de Jesús enviamos una palabra de vida. Levántate de esa cama, levántate, pelea tu sanidad, aunque tú no tengas fe. Aquí hay 400, 500 gentes que las ven en vivo y en reprise, y desde ya te enviamos una palabra de vida. Hermano Joshua García, bendigo a mi hermana Chusita en el nombre de Jesús. Ese corazón para 100 años te dio Jehová, porque has pasado 50 sirviéndole. Aleluya. Cuando era una galera, hermana Chusita, ahí estaba sirviendo a Cristo. ¿Cómo te ha de dar la espalda Él hoy? ¿Cómo te habría de dar la espalda el que solo bien te ha hecho? Juan Matul, te bendigo, hermano. Cuánto hemos caminado juntos, Juanito. Y lo mejor está por venir, siervo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Martillo en la raíz de ese árbol. Se seca todo árbol que Jehová Dios no plantó. En el nombre de Jesús de Nazaret. Alabo a Cristo por esta noche preciosa. Gracias te doy, Señor. Hermano, renuncia a todas las áreas
Renuncia a áreas de enojo, a áreas de maldición, de hechicería. Renuncia, hermano, a todo demonio que estorba su alma y que usted lo ha cuchuchado, como decimos en Guatemala, usted lo ha cobijado en su... Saque las mujeres extranjeras tarde que temprano. El que no entrega las áreas en el tiempo propicio termina cayendo en ellas. Sácalas. Saca, hermano, toda mujer extranjera, todo ídolo extranjero. Moloc, no, hermano, no sirvas. A Moloc, a Quemos, a Astarot, no lo sirvas. Sirve a Jehová de los ejércitos, porque mal paga el diablo a quien bien le sirve. Pero Jehová no, hermano. Jehová sabe darle salario al buey que trilla bien. Él ha dicho: no le pongan bozal al buey que trabaja bien. Jehová no regatea con el buen hijo. Aleluya. Yo te bendigo, Espíritu Santo. Paséate en las casas. Yo vengo a reprender toda cefalea, todo sentimiento de perdidez, de asfixia. Yo te reprendo, Asmodeo. En el nombre de Jesús, sueltas a la iglesia de Cristo y sueltas a los amigos que nos miran. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Padre Santo, toda depresión, toda ansiedad, renuncia a ella. Dígale: depresión, te vas de mí. Ansiedad, te vas de mí. Todo temor que si salgo a la tienda voy a regresar contagiado. Hermano, salga con confianza. Jehová Dios tiene tu vida en sus manos. Y no eres esclavo del temor. No eres ya esclavo del temor. No eres esclavo del temor. Gloria a Dios. Amén. No se les olvide, por favor, darle like a la página. Hay una parte ahí donde dice like o pulgar arriba. Dele like, por favor, pero hágalo ahorita, si no se le va a olvidar. También no se le olvide compartir el link. Ahí hay una parte donde dice compartir. Entonces, donde dice más opciones, apacha donde dice más opciones y le va a aparecer las redes que ya hay. Redes, por ejemplo, redes como WhatsApp, como Messenger, Instagram, para que usted se lo pueda enviar a sus amigos. Ahí dice compartir y pone más opciones. También quiero decirles que este domingo que viene es domingo de Santa Cena. Compre su vino, hermano, ahorita hay tiempo. Se llama Manswich o Mansewich. Solo mire que diga grape o uva. Yo voy a poner la imagen en todos los medios, porque ese es el vino que tomó Jesús, ni más ni menos, es exactamente el mismo. De hecho, dice que está supervisado estrictamente por la comunidad ortodoxa hebrea de los Estados Unidos, que tenga los mismos parámetros que el Señor ordenó en el Antiguo Testamento. Y su panito, hermano, desabrido, porque no tenemos sin levadura para este domingo. Usted tiene su vino y su pan y compartimos la Santa Cena en las casas para que sea un día de fiesta, de alegría, de perdón, hermano. De perdonarnos toda ofensa, todo pecado por omisión o de hecho. No, hermano, aclamar la sangre de Él. Y tentativamente el domingo 13 de septiembre queremos tener nuestra primera reunión presencial en un campo abierto en San Lucas, Zacatepeques, y estaremos dando todos los detalles para saber con cuántos contamos y saber si es viable poderlo hacer, para que no hagamos todo ese movimiento, porque si es, no crea, hermano, hasta llevar un baño móvil, ¿verdad? Es un gasto, hermano. Entonces, unámonos. Yo solo no puedo, pero contigo, todos sí ya podemos. Amén. Les amo, les bendigo. Por favor, nos envían sus palabras de bendición y ante todo, oren por nosotros. Ovejas, oren por nosotros. Nosotros oramos por ustedes. Siéntase cubierto, protegido en el nombre de Jesús. Y por último, a todos aquellos que quieren bendecirnos, ayudarnos, que se acuerdan como está escrito, no olvidando a aquellos que os enseñaron la palabra. Como familia pastoral, y usted necesita nuestra información financiera o bancaria, pídanosla para que nosotros se la podamos dar ahí por la bandeja de Facebook o en Messenger y nosotros se la haremos llegar. Hay necesidades, ovejas, no crea, todo esto es una
todo esto es una logística, hermano. Desde haber subido la velocidad del internet, de haber conseguido luces que sean las adecuadas para este efecto, todo eso, pero lo hacemos con gozo y con victoria. Que el Señor les bendiga y les guarde. Gloria a Dios. Amén.